Muy bien, yo presentaré el desarrollo de una API con Node.js. Para ello vamos a ocupar diferentes tecnologías. Además de Node.js, que en su página oficial los podemos encontrar, en caso de que no lo tengas o no sepas dónde instalarlo, aquí nos podemos encontrar en la página oficial node.js.org y yo te recomiendo que instales la versión LTS, ya que es la versión más estable. Que igual tú puedes ocupar la última versión, pero pues lo más recomendable es ocupar la LTS. También en esta página podemos encontrar la documentación oficial. De hecho, esta documentación me gusta mucho porque la verdad es muy clara, no es una documentación que esté enredada. Aquí podemos encontrar todas las funciones y además de ello, creo que es una documentación muy nutrida. Por ejemplo, el pad. Si aquí nos vemos, el módulo pad tiene diferentes clases, diferentes métodos, lo cual es aquí te desglosa cómo se ocupa. Pero bueno, en un momento tocaré ese tema de los módulos y ese show. Si en caso de que tú quieras instalar Node.js pero quieras también mantener diferentes versiones en la misma computadora, puedes ocupar esta herramienta que se llama NVM. El NVM que es básicamente es un administrador de versión de Node. Esta herramienta te sirve en las situaciones en las que requieres tener diferentes versiones porque tengas diferentes proyectos y cada uno tiene una versión diferente. Y para que no estés instalando, no, desinstalando y volver a instalar y volver a desinstalar, se ocupa mucho esta herramienta. Aquí en su repositorio de GitHub explica muy bien cómo instalarlo, simplemente tienes que copiar el curl, posteriormente tienes que poner esta variable de entorno y ya con eso tienes lo suficiente para poder instalar lo que viene siendo el NVM. Aquí podemos ver, por ejemplo, en mi caso yo lo tengo instalado y si tecleamos NVM en la consola nos va a botar todas las opciones que este tiene. Desde la versión en la que estoy, que es la 0.38.0. Y para poder instalar una versión de Node, simplemente tienes que teclear npm install Node. Esta te va a descargar la última versión que vendría siendo la 16.10. O puedes teclear la versión en la que quieras instalar, por ejemplo la 14.18. En mi caso no lo hago porque ya los tengo instalado. De hecho, si ponemos npm list, aquí te aparecen las versiones que tienes. Tengo en mi caso la 14 y la 16 y por defecto estoy ocupando la 16. Para cambiarte de versión simplemente tienes que teclear npm use 14.16 18 perdón, punto 0. Ahí, punto 0. Y ahora me pone aquí que ahora estoy usando esa versión de Node, la 14.18. Y volvemos a teclear npm list. Aquí me parece que por default, en este apartado, por default ocupando perdón, aquí estoy ocupando la 14.16. Aquí este de fuera aparece porque fue la primera versión que instalé. Bien, Node lo vamos a ocupar para poder desarrollar el backend. Junto con Node se ocupa el npm, el npm. ¿Qué es el npm? Básicamente npm es el Node Package Manager. Es un administrador de paquetes que ocupa Node. Este administrador de paquetes es el más grande que existe, me parece. Tiene muchos repositorios. Es el que mayor repositorio tiene. Y a través de él vamos a ocuparlo para instalar diferentes módulos. Node.js trabaja a través de módulos. Es un framework. Y este framework, como todo framework, tiene un conjunto de librerías. Node.js, esas librerías les llaman módulos. Entonces con npm podemos instalar esos módulos. Node.js por sí solo puede levantar un backend, puede levantar un servicio, puede atender peticiones HTTP. La cuestión es que atender esas peticiones con puro Node.js por sí solo se vuelve el código se vuelve más voluminoso y también es más difícil de mantener. Recordemos que Node.js se usa con JavaScript. Se puede ocupar con TypeScript, pero en esta ocasión yo lo explicaré con JavaScript debido a que con TypeScript requiere más recursos de la computadora y pues realmente sí, la mía se lenta un poquito. Pero realmente la diferencia que hay solamente es el tipeado. Ahí depende mucho tu técnica de programar. Con npm vamos a ocupar diferentes módulos, uno de ellos el que más vamos a ocupar Express. ¿Qué es Express? Básicamente Express es un framework
para poder levantar un servicio HTTP. Aquí podemos ver una pequeña configuración rápida y básica de cómo se hace. Se manda a traer Express, se ocupa una cuestión de que aquí le llaman app para hacer una instancia de Express, y posteriormente podemos hacer un endpoint con la petición get a este endpoint y va a recibir un request y un response. Recordemos que en las peticiones HTTP tenemos dos variables fundamentales: el request, donde básicamente vienen todos los datos de la petición, y el response, que es donde el backend, el servidor, va a ocupar para poder darle una respuesta. Aquí en este ejemplo está mandando un hello world que escriba en un mensaje, en un texto plano, hello world. Y también aquí vemos esta función app-listen. Esto que es, básicamente está haciendo que el Express levante el servicio HTTP en el puerto 3000. Aquí se declara el puerto en el que se quiera levantar. Aquí te viene la parte de la instalación, y realmente aquí estas guías son no son complejas de comprender. Vamos a ocupar Express, vamos a ocupar otra librería que se llama Bygryp, que básicamente sirve para poder hacer una encriptación de un texto. Lo vamos a ocupar para encriptar una contraseña. Aquí viene cómo se instala. npm is Bygryp. En un momento explicaré esa parte de cómo instalarlo y cómo ocuparlo. Vamos a ocupar esta otra librería que se llama JSON Web Token. Como vamos a también hacer un pequeño sistema de logueo, vamos a ocupar JSON Web Token para poder otorgar un token al cliente logueado, y tenga más bien que ocupar el mismo, el token, para que pueda hacer ciertas peticiones. Aquí se explica cómo usarlo, cómo importarlo, cómo usarlo. Aquí arriba también se encuentra cómo instalarlo. Y si tienes más dudas o quieres más al respecto, aquí están los repositorios de Node, de GitHub. Bien. También me gustaría esta práctica hacerla con las mejores normas posibles. Por ello vamos a ocupar también este otro módulo que se llama .env. Básicamente, cuando tú trabajas con Node, vamos a trabajar con variables, vamos a trabajar con diferentes variables que van a contener información sensible. ¿Qué tipo de información? Tal vez el puerto en el que se va a ejecutar Node, tal vez la contraseña en la que se va a encriptar o se va a guardar el token, el tipo de hash en la que se va a encriptar la contraseña precisamente, incluso la cadena de conexión con la base de datos. Entonces, por lo general, ese tipo de información no se puede tratar como texto plano en el código. Para ello tenemos que hacer lo posible para ocupar variables de entorno, variables que existen en el sistema. Esta librería nos sirve para ello, para poder leer esas variables de entorno, pero en una forma de desarrollo, es decir, simular variables de entorno para desarrollo, porque cuando se lance una aplicación de producción, estas tienen que vivir en el sistema operativo, porque aquí lo vamos a escribir en un archivo. Pero esto simplemente va a ser para poder desarrollar de una manera más práctica. Bien, también como base de datos vamos a ocupar Mongo. ¿Por qué Mongo y por qué no MySQL, o por qué no SQL Server o Postgres? Node.js no está casado con Mongo, eso hay que aclararlo. Puede ocupar MySQL, puede ocupar Postgres, SQL, cualquier base de datos. En este ejemplo yo lo voy a ocupar con Mongo. Una de las razones es porque Node.js tiene una fácil integración con Mongo. ¿Por qué? Porque simplemente se ocupa otro módulo que se llama Mongoose. Aquí está. Se ocupa Mongoose para poder hacer la conexión con la base de datos y poder hacer ciertas peticiones, consultas, inserción de datos, actualización de datos, como sea. Cualquier tipo de petición. Y además de ello, en este ejemplo prefiero ocupar Mongo, ya que la construcción de la base de datos se basa con esquemas, y eso hace que no tengamos que generar un script aparte de la aplicación, otro script para la base de datos, y aparte validar esa información, y es menos trabajo. Obviamente también, no por ser menos trabajo quiere decir que sea más inseguro o que sea de menos calidad. MongoDB es una base de datos muy buena,
tiene una documentación muy amplia y también es muy buena la documentación. Recomiendo leerla. Este, y hay que saber cómo manejar Mongo, ya que por defecto cuando se instala en la computadora, pues no cuenta con una contraseña ni nada, pero se puede configurar usuarios, roles, entre más cosas. Para instalar Mongo, tenemos la documentación oficial. Esto no se quita. Y aquí, en instalación, vamos a ocupar nosotros MongoDB, la versión Community. Aquí podemos ver que existen aquí está instalar MongoDB Community Edition. Y posteriormente aquí tenemos la instalación de diferentes sistemas operativos, Mac o Windows o Linux. Yo estoy en un Linux, de hecho yo estoy en Linux Mint, por lo tanto yo me voy a pasar en Linux. Si tú estás en Windows o en Mac OS, simplemente seleccionas tu sistema operativo, por ejemplo aquí Windows, y ya sigues los pasos. Realmente no es compleja la documentación y lo único detalle es que está en inglés, pero realmente no es gran detalle. En el caso de Linux, pues seleccionas tu distribución de Linux. En mi caso voy a seleccionar Ubuntu porque Linux Mint es basado en Ubuntu. Y aquí te dice las instrucciones. Tienes que importar esta llave pública. En caso de que no te ocurra un error, pues tienes que instalar GNOME y volver a importar la llave pública. Aquí seleccionas la versión de Ubuntu que tienes. En mi caso seleccionaré la 18 porque Linux Mint está basado en Ubuntu 18. Importamos bueno, creamos esta variable, actualizamos repositorios y por último instalamos la versión de Mongo. Aquí dice que te va a instalar la última versión estable de Mongo, o si quieres una versión específica puedes ocupar este script y ya simplemente cambias la versión que aquí aparece. Ya es a tu criterio. Yo te recomendaría ocupar la versión estable y más si estás aprendiendo y después experimentar con otras versiones o dependiendo del proyecto que trabajes. Bien, para poder desarrollar la API, esas herramientas vamos a ocupar. Para poder hacer pruebas, vamos a ocupar Postman. Postman, ¿qué es? Es un servicio, es un cliente HTTP. Te permite hacer peticiones HTTP a APIs. De esta manera podemos probarlas, podemos saber cómo funciona y poder desear o checar diferentes errores. Yo no lo descargo porque ya lo tengo aquí instalado. Y también vamos a ocupar esta otra herramienta que se llama Robot 3D. Esta herramienta que es básicamente como vamos a ocupar MongoDB, necesitamos un gestor o un cliente para Mongo. Podemos ocupar la consola, pero realmente la visualización no es muy cómoda. Creo que ningún gestor la visualización no es muy cómoda. Para ello vamos a ocupar esta herramienta Robot 3D. Aquí está el botón para descargarlo. Existen dos versiones, el Robot 3D y el Studio 3D. El Studio 3D es una versión más profesional, pero requiere paga. Tiene más ventajas, pero realmente para lo que vamos a ocupar con Robot 3D damos más que sobrados y realmente sí es buena herramienta. En caso de que tú no quieras instalarlo, también aquí en Visual Studio Code existe un complemento que se llama ¿dónde está? MySQL, si es o otro, así era MySQL, esta extensión de Visual Studio Code, ¿qué hace? Básicamente te da la oportunidad de instalar un cliente en tu Visual Studio Code para base de datos. Como su nombre te dice, te instala un cliente para MySQL, pero también para Postgres, SQL, SQLite, MongoDB, Redis, diferentes bases de datos, incluso para conexiones SSH o FTP. Es un cliente muy bueno, esta extensión es muy buena. Simplemente aquí seleccionamos Mongo y ya llenamos los parámetros, pero en un rato vamos a ver eso en otros vídeos posteriores para no ser estos tan largos. Bien, esas son las herramientas que vamos a ocupar. Como había explicado, vamos a ocupar JavaScript y vamos a ocupar Node.js. No ocuparemos TypeScript por motivos de rendimiento de la computadora, si no será una eternidad de vídeo. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será la práctica? La práctica que se tiene planeada es la siguiente. Es un poco cambiada la práctica que me dejaron en la escuela, pero pues la idea se mantiene. Tenemos dos tablas, o en el caso de una base de datos no relacional, dos colecciones.
Estas colecciones van a ser de usuario y de tarea. La idea de la aplicación que se va a desarrollar, o la API más bien que se va a desarrollar, es tener una serie de usuarios. Cada usuario puede entrar a la API o una aplicación, si se quiere ver, y cada usuario ya dentro de la aplicación va a poder crear una tarea. Va a poder asignarle un nombre, una descripción, un estado, si está conclusa, inconclusa. Se va a guardar la fecha en que se registró esa tarea y obviamente esta tarea va a tener un vínculo con el usuario para que cada usuario pueda ver sus respectivas tareas y no ver las de otro. Posteriormente la tabla o la colección de usuarios va a tener su nombre, el usuario, la clave para que pueda loguearse y la fecha de alta en la que se dio o la fecha en la que se registró. Estas son dos tablas, son muy sencillas. ¿Y por qué las vamos a ocupar? Bueno, el objetivo más que nada es poder utilizar una API. Entonces vamos a utilizar diferentes endpoints. Vamos a ocupar realmente tres módulos, si se quieren ver. Va a ser usuarios, tareas y autenticación. No me faltaba ese. Ahí está. Autenticación. Bien. ¿Cuál es la idea? Bueno, con el módulo de usuario vamos a tener registro de usuario, la consulta de usuarios, la consulta de un usuario, la actualización de un usuario y la eliminación de un usuario. Estas acciones las vamos a administrar por roles, es decir, no todos van a poder hacer todo, solamente ciertas personas van a tener ciertos privilegios. Estos roles, para el registro de un usuario, todo el mundo va a poder hacerlo sin problema. Para la consulta de usuarios, solamente el administrador, que en este caso, en la práctica, pues seré yo. La consulta de un usuario, es decir, para poder consultar un solo usuario, simplemente va a poder hacerlo el propio usuario, es decir, que yo voy a poder consultar mi propia información. Y la actualización de un usuario igual va a ser por el propio usuario, es decir, que si yo me registré y yo tengo mi información, yo solamente la puedo actualizar. Y la eliminación de usuario la hace el administrador. ¿Esto con qué objetivo? Básicamente para poder completar un sistema CRUD mediante una API. Estos eran los endpoints para registro de usuarios. Este será el endpoint para la consulta de los usuarios, de un solo usuario, la actualización, eliminación, y seguiremos los protocolos HTTP. Post para crear, get para obtener, put para actualizar y delete para borrar. Obviamente tendremos el módulo de tareas. Se registrará una tarea, se va a consultar la tarea, se van a consultar todas las tareas, editar una tarea, eliminar la tarea y completar la tarea. Todas estas acciones simplemente las va a poder hacer el usuario que creó la tarea. Yo no puedo editar o alterar las tareas de alguien más, sino solamente las mías. Estos serán los respectivos endpoints y también los respectivos métodos. Y aquí me faltó poner el login. Es decir, la acción del login también será hacer todos pueden tener un login, pero solamente se les va a responder a quien pues acceda satisfactoriamente, quien ponga un usuario y una contraseña correctos. Y el endpoint será por API en la versión 1, en out, me gusta llamar así el módulo, y login. Aquí me faltó la API, ahí está, API, sí, pero esto. Bien, aquí está, API versión 1. Y este método, por lo general el login yo lo trato con el método post. De esta manera la idea es que cuando alguien se loguee, le va a otorgar un token, porque mediante ese token se va a poder administrar los privilegios. Y también el usuario que no cuente con ese token no va a poder ejecutar las siguientes acciones. Pero eso ya lo veremos con la práctica. De momento, estas son las instalaciones necesarias. Son el que haremos en la práctica, el objetivo. Y posteriormente subiré los videos para poder llevar a cabo esta práctica.